Bienvenidos al podcast Conductas en Contexto. Hoy vamos a analizar el caso de Javier desde una perspectiva del análisis de la conducta. Exacto, vale. Este es un caso real documentado por la Comisión de Verdad de Colombia. En su informe Hay un futuro si hay verdad, específicamente en el relato titulado Papi, no te lleves esa bicicleta. Primero vamos a analizar las conductas que Javier tuvo que desarrollar tras vivir una experiencia traumática y vamos a explicar desde el conocimiento clásico operante. Esperemos que este episodio les ayude a comprender cómo el aprendizaje moldea nuestras conductas, especialmente en los contextos de violencia. Así que comencemos. Iniciemos bien. Entonces, para ponernos en contexto, vamos a un poco de qué trata este caso. Inicialmente conocemos la historia de un niño conocido como Javier, que tenía 11 años y vivía en un pueblo muy pequeño del Valle del Cauca que se llama El Cerrito, el 12 de agosto de 1999. Vale, ese día Javier había ido a misa con unas vecinas, llevando consigo una bicicleta, cuando los paramilitares interrumpieron en el pueblo ordenando que todos los niños y mujeres se fueran de ese lugar. Claro, cuando Javier escuchó ese tipo de cosas, automáticamente él dijo, yo soy un niño, me voy para mi casa. El relato de su madre cuenta que él le contaba que él cerraba los ojos y corría extremadamente rápido para evitar de que le fueran a disparar y demás. La mamá cuenta que llegó sobre las 7 de la noche sin su bicicleta, bastante golpeado y rápidamente a golpear ventanas y paredes para que le pudieran abrir. Después de todo este evento que nos estás comentando, la familia tuvo que convivir con los paramilitares ahí en su pueblo. Según relata la madre textualmente, a las 5 de la tarde tenían que tener ventanas, puertas cerradas y les daba miedo hasta ir al baño, ¿vale? Les daba miedo toser o hacer cualquier tipo de ruido. Qué triste, Jen. En realidad, eso yo creo que es una de las del diario de vivir de muchas poblaciones en Colombia. Y en este caso, vamos a analizar dos conductas problemas que han venido o que marcaron la vida de Javier. Cuando hablamos de conducta, vamos a tener la primera conducta, que va a ser la respuesta del miedo ante los estímulos relacionados con un evento traumático. En la definición operacional, Javier y su familia, ¿vale?, presentaban respuestas de ansiedad, de miedo, manifestadas en lo que te comentaba, en el cierre de las ventanas, de las puertas, a realizar cualquier tipo de ruido, hasta evitar ir al baño, especialmente al atardecer. Hay un caso muy puntual que lo vamos a mencionar como la segunda conducta problema y es en el hermano menor de Javier. Él a los 4 años ya había eliminado una conducta biológica que era orinarse en la cama, y a raíz de este nivel de estrés o este nivel de ansiedad que le generó este ataque, volvió a retornar este tipo de conductas. Vale, ¿qué te parece si ahora vamos a analizar fundamentalmente estas dos conductas, comenzando con el marco del condicionamiento clásico pavloviano? Correcto, Jen. Entonces, recordemos que el condicionamiento clásico desarrollado por Iván Pavlov, como se explica, forman asociaciones entre estímulos que generan respuestas automáticas. Como menciona Dogman en 2019, el condicionamiento clásico es un proceso mediante un estímulo neutro empieza a adquirir capacidad para elicitar una respuesta a través de una asociación con un estímulo incondicionado. Vale, y si me cuentas cuáles son estos elementos. Correcto, entonces primero vamos a hablar del estímulo incondicionado, que fue la toma paramilitar y lo que generaba en su ambiente, los disparos, el miedo, la persecución, el terror que vivían en ese momento. Ese estímulo naturalmente genera miedo y respuestas fisiológicas de estrés sin necesidad de haber aprendido o vivido esa experiencia anteriormente. Imagínate que la respuesta incondicionada es aquella que también, como quien dice, abarca ese miedo intenso, la aceleración del ritmo cardíaco, hasta temblor, o sea, la reacción de ellos de huida y en general todas estas respuestas de supervivencia que Javier manifestó siempre durante el evento, ¿vale? Correcto, e incluso esos estímulos pasan a ser estímulos condicionados y son esos estímulos que estuvieron
presentes durante ese trauma. Entonces ellos determinan que fue el sonido de las voces masculinas, esos pasos, los ladridos del perro, las horas del atardecer, que era lo que me contabas a las 5 de la tarde, en donde ya nada de ruido era aceptado en el pueblo durante esas épocas. La llamada respuesta condicionada, ¿no, Vale? Que en pocas palabras es el miedo, la ansiedad que sentimos frente a las cosas que antes realmente no significaban nada para nosotros. O sea, por ejemplo, lo que me estás comentando, el simple ruido o la llegada de cierta hora que para ellos fue muy marcada, como era las 5 de la tarde, pueden despertar en las personas las mismas sensaciones de temor que vivieron ante una experiencia muy difícil. Es como si estos estímulos que antes eran neutros, eran normal, ahora se hubiesen cargado de un significado emocional. Ellos una situación muy puntual y es cuando ladraban los perros. La madre mencionaba que cada vez que un perro ladraba en esa época le disparaban, lo golpeaban, y según la Comisión de la Verdad en 2022 ese ladrido de ese perro antes era un estímulo neutro, era algo que las personas pues no le daban un detalle, pero ahora se había convertido en un estímulo condicionado que para ellos predecía un peligro. En este proceso, como hemos venido relatando, de condicionamientos, se conoce como condicionamiento del miedo, ¿vale? Qué bueno tenerlo tan puntual. Y según Miltenberger, en el 2017, las respuestas emocionales condicionadas pueden ser extremadamente resistentes a la extinción, especialmente cuando el estímulo incondicionado original es demasiado intenso o fue muy traumático. Este tipo de aprendizajes son adaptativos desde una percepción evolutiva, ¿no? Ya que permite que los organismos puedan anticipar esos peligros futuros y puedan prepararse para ellos. Pero, sin embargo, cuando este contexto cambia y el peligro ya no está o no está presente, estas respuestas se pueden volver totalmente desadaptativas. Ahora, yo creo que es importante hablar sobre la segunda conducta, Jen, el condicionamiento operante, ¿verdad? Así es, ahora vamos a analizar la segunda conducta de este problema bajo el marco, como me estás diciendo, el condicionamiento operante, que es el que nos habla Skinner, que esta perspectiva se enfoca en cómo las consecuencias de una conducta pueden afectar su probabilidad de ocurrencia futura. Efectivamente, y una de las cosas más puntuales era cuando tenían que cerrar las puertas y las ventanas. Evitaban hacer ruido, la familia no hacía ningún movimiento, y ese tipo de conductas era una evitación mantenida para reforzar esa parte negativa. Vale, ahora vamos a proceder a explicarles a todos nuestros oyentes el paso a paso, iniciando con el antecedente, que fue la presencia de los paramilitares en el pueblo y en el contexto de peligro constante de toda la comunidad, especialmente al llegar las innombrables 5 de la tarde. Efectivamente, esa conducta era cerrar las puertas y las ventanas, era permanecer en silencio, era evitar toser, evitar ir al baño, evitar prácticamente convertirse en estatuas durante esas épocas. Una consecuencia era la eliminación o la reducción que ellos trataban de hacer al estímulo adversivo, que era evitar llamar la atención de los paramilitares y reducir la probabilidad de un nuevo ataque o alguna represalia, como me estás contando, prácticamente, aparte de estatuas, ser invisibles. Correcto, ese tipo de conductas se pueden llamar como reforzamiento negativo. Según Dogman en 2019, el reforzamiento negativo ocurre cuando la conducta aumenta con frecuencia y es debido a la eliminación o a la evitación de un estímulo aversivo. Vale, puntualmente en este caso, cada vez que la familia cerraba las ventanas, las puertas y permanecían totalmente en silencio, experimentaban un alivio temporal. O sea, para ellos era reducir la posibilidad de ser detectados de los paramilitares. Este alivio reforzaba negativamente la conducta de evitación.
Sí, correcto. Según Miltenberger, en 2017 dice que las conductas de evitación son particularmente resistentes a la extinción porque previenen que el individuo experimente la ausencia de ese estímulo aversivo. Eso quiere decir que como nunca les pasó nada mientras que hacían ese tipo de actos, que era cerrar las ventanas, no hacer ruido y demás, la familia seguía creyendo que eran necesarias para mantener su seguridad. Esa fue la conducta que decidieron tomar para guardar paz o estar tranquilos. Mira que a mí me llamó mucho la atención el caso del hermano menor, un niño que volvió a orinarse en la cama cuando ya él había superado como esa etapa de la vida. Pero podemos entenderlo desde el concepto del castigo positivo, que es el estrés extremo que vivió durante estos ataques constantes. Es un estímulo adversivo que suprimió conductas que ya él había aprendido, como el control de esfínteres nocturnos. Este fenómeno se conoce como una regresión conductual, que es como un niño de 4 años, ante un nivel tan alto de estrés, retrocedió a esos patrones de comportamiento biológicos que más temprano afectó su desarrollo debido a ese trauma que estaba viviendo. Vale, sabes que es muy importante resaltar que estas conductas, aunque fueron adaptativas en el momento del peligro real que estaban viviendo, pueden convertirse también en problemáticas cuando el contexto cambia y ya no hay amenaza presente. Sin embargo, el aprendizaje ocurrido fue tan intenso, ¿vale?, que las conductas van a seguir persistiendo. Otro de los conceptos importantes que hay que marcar ahí es la generalización de esos estigmas. Dice Dogman en 2019 que después del condicionamiento, estos estímulos similares se empiezan a condicionar a estímulos que son muy parecidos debido a esa respuesta condicionada. Esto significa que no solo los estímulos específicos traumáticos generan esas conductas, sino que también hay estímulos que también pueden llegar a ser similares y que generan también esa misma conducta. En un futuro, en el niño, cuando de pronto lo vayan a regañar, cuando de pronto vaya a hacer algo malo, ese trauma le puede traer esas mismas conductas. Sí, bueno, vamos a dar específicamente como un ejemplo que a lo que hemos leído, ellos en cualquier tipo de ruido fuerte, hasta las voces masculinas, ¿vale?, que son pues normalmente un diario vivir, o incluso la hora puede convertirse en un disparador, un detonador de la ansiedad para Javier y para toda su familia, aunque no hayan paramilitares presentes. Qué triste, ¿vale? Su testimonio lo dice, ¿no? Él dice que se ha visto afectada su vida o su calidad de vida o su sentimiento de libertad debido a este trauma, por lo que duró muchísimo tiempo con un trastorno en el cual su vida había sido afectada junto con la de su familia. Y digamos que este tipo de actos es bastante impactante, y más que todo en la vida de un niño de 11 años, en donde está en esa etapa crítica del desarrollo, en esa etapa en donde todo lo que vive en su diario vivir afecta y que efectivamente le va a afectar su desarrollo más adelante como adulto. Claro, además estas experiencias pueden tener, como estás mencionándolo, efectos a largo plazo. Porque según las investigaciones, el trauma muestra que eventos como estos pueden llevar al desarrollo de trastornos de estrés postraumático, la ansiedad generalizada y otros problemas que pueden estar afectando la salud mental de cualquier persona que lo haya vivido, si no se intervienen adecuadamente. Es cierto. En este caso, ya para el finalizando, hemos podido identificar cómo este tipo de experiencias han sido entendidas bajo ese aprendizaje clásico y operante. Sabes que el condicionamiento del miedo muestra cómo una de las experiencias intensas pueden dejar respuestas emocionales difíciles de superar, como nos lo señala Miltenberger en el 2017. Estas reacciones suelen persistir cuando el estímulo original fue tan traumático, Valentina. Es en Javier puntualmente reconocerlo nos ayuda a comprender no solo la teoría de lo sucedido, sino también la dimensión humana detrás de cada reacción. Y estos procesos de aprendizaje son naturales y en su momento fueron adaptativos a la supervivencia de Javier y su familia. Desde esta perspectiva de la modificación de la conducta, existen estrategias
respaldadas por la evidencia que pueden apoyar a personas como Javier, Valentina. Un ejemplo de esto es la terapia de explosión gradual, la cual busca reducir respuestas condicionadas del miedo al presentar los estímulos asociados en un contexto ya seguro, sin la presencia de ningún peligro real. Sí, total. Hay muchas técnicas que pueden contribuir a bajar esa desensibilización sistemática que generó Javier o ese entrenamiento para que puedan ser más tranquilas esas conductas y pueda responder bien hacia ataques de ansiedad o incluso ataques de depresión a raíz de un pasado un poco fluctuante. Vale, es muy importante que aquí en nuestro podcast les demos a conocer a todos nuestros oyentes las fuentes que utilizamos para el análisis, que incluyen particularmente el testimonio original de la Comisión de la Verdad de Colombia en 2022, en los textos académicos de Donhan en el 2019 sobre los fundamentos del condicionamiento y aprendizaje, y el de Mittenberger en el 2017 sobre la modificación de la conducta. Correcto, Jan. Queremos agradecer a la Comisión de la Verdad por documentar este tipo de historias que nos permiten entender el impacto psicológico del conflicto armado en Colombia, que lamentablemente no ha puesto fin. Así es, a todos queremos agradecerles de corazón por haber escuchado y confiado que este análisis haya aportado claridad sobre el aprendizaje que influye en nuestras conductas, incluso en momentos tan difíciles, y que nos invite hoy a reflexionar juntos sobre la fuerza que tienen nuestras experiencias. Listo, Jen. Los invitamos a todos a seguir explorando acerca de la psicología conductual y a ser conscientes del poder que tiene el aprendizaje en nuestras vidas. Gracias, Jen. Nos vemos, Vale, nos vemos a todos. Bye. Chao. Hasta el próximo episodio. Bye, bye.